Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Hola, hola, mandan todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Hola. Bueno, Daniel está, pero todavía no nos escucha. Bueno, ¿Escuchás, Daniel? agra- bueno, igual Bueno, agradecidos de tener nuevamente a Daniel Ferminades con nosotros acá en Amor por la Radio. ¿Cómo va todo, Diego, por ahí? bien, bien. ¿Bien? Seguimos en proceso de adaptación, Parece que viene para aunque ya a largo, esta ¿no? El altura tema. estamos. Viene para largo, sí. Y bueno, habrá que buscar en el día a día con qué entretener a los que tienen tiempo libre y qué hacer para los que tienen tareas por ahí acumuladas, atrasadas. Hay muchos que Seguro, están trabajando igual, pero es una seguro. situación que por lo visto se va a prolongar. Daniel, ¿nos escuchás ahora? Está muteado, tiene mute. A ver si lo podemos sacar. eh, Ahí va, ahí Ahí. va. Ahora Sí, sí, perfecto. ahí está. Excelente. Aleluya. Aleluya. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto. Un gustazo. Bueno, ¿sabes qué? Digo, yo estaba pensando que me estaba acordando en las viejas épocas, yo fui a un colegio católico, no hace falta ir a un colegio católico para esto, ¿no? Pero digo, me acuerdo de las épocas en las que íbamos, nosotros teníamos una vez por año un retiro espiritual, ¿no? Y en ese retiro espiritual compartíamos experiencias generalmente profundas, interesantes, y cuando salíamos de ahí con todos mis compañeros quedábamos en un estado de paz y amor y de alegría, pero de compromiso, y sentíamos que íbamos a cambiar el mundo. Y Eran ese hippies, estado salían. es... ¿Cómo? Eran todos hippies cuando salían. Bueno, no sé. Quedamos en un estado en el que creíamos que íbamos a poder cambiar el mundo por varios días al menos. Nos quedaba esa sensación, y de a poquito pasaban los días o las semanas y eso iba bajando, iba decreciendo hasta que volvíamos a ser los que éramos siempre. Y en algún punto siento que es tal vez un poco rara la comparación, pero siento que con el tema este de la cuarentena pasa algo similar. Yo me acuerdo que cuando al principio de la cuarentena había muy pocos casos, pero estábamos todos desesperados, teníamos miedo de abrir la ventana porque se nos iba a colar el virus por la ventana, y había pocos casos y estábamos desesperados o preocupados, o nos ateníamos a las reglas de una manera muy estricta. Y después con el paso del tiempo nos fuimos como acostumbrando, y hoy por hoy yo salgo a la calle a hacer las compras que hago una vez por semana o cada 2 semanas, y veo un montón de gente en la calle. Entonces siento como que se le perdió un poco el respeto o el temor, y tenemos 700, 800 casos por día y el respeto es mínimo. Y cuando había 3 o 4 casos, el respeto era máximo. Es muy extraña la relación. Sí, por un lado pienso que somos animales de adaptación, que con el tiempo nos adaptamos a todo. Claro. Y con el tema que vos hablabas del retiro, bueno, dentro del retiro espiritual había quienes trataban de hacer una reflexión profunda, meterse dentro de sí mismos, y estaban los que, así como entraban, salían. Y lo mismo pasa acá. Algunos por ahí estarán haciendo algo de reflexión, y otros están, como decimos siempre, y otros, esto pasará como algo más, nada más. No sé cómo lo ves vos, Daniel. Yo creo que no nos adaptamos a todos, porque por ejemplo, nos cuesta adaptarnos a lo que nos dicen, que nos quedemos en casa, que tomemos los recaudos, que tengamos cuidado, ¿no? Porque de repente nos hablan personas que han hecho estudios, que han hecho proyecciones, que tienen el conocimiento para buscar cuidarnos, y nosotros como que a eso nos cuesta adaptarnos a hacer lo que nos dicen, queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, claro,
es verdad, hace días que estamos encerrados y cuando nos dicen un día que podemos salir 500 metros por unas horas, queremos aprovecharlo con todo y como que hasta en lo posible en esas horas que vamos a salir o en esos 500 metros que vamos a hacer, que la vida parezca que sigue su curso como hasta hace unos meses atrás. Entonces, no, entiendo que tenemos los 500 metros para hacer, pero también tenemos que seguir respetando las distancias. A ver, sí, yo convivo con mis hijos, por ejemplo, y cuando yo viajo en mi vehículo, en mi auto, yo tengo que, si voy con uno de ellos, conduzco, y ellos tienen que ir sentados detrás, cruzados, y los dos con barbijo, es decir, con el cubreboca. Yo digo, ¿por qué tengo que usar el cubreboca si yo convivo con mis hijos? ¿Para qué? Pero es que en realidad quienes están en la calle no saben si yo convivo con mis hijos, es decir, no saben a quién estoy llevando. Entonces, es una medida como que está puesta para que todos la acatemos y dejemos tranquilo a todas las personas que están afectadas en este cuidado, ¿no? Entonces, también esto, yendo un poquito más a la pregunta en sí, esto que se vivió en un momento como una experiencia, por ejemplo, como decía Chicho, en un retiro que se puede llamar espiritual, donde uno busca entrar un poquito dentro de uno, en el silencio y hacer un análisis más profundo de lo que se está generando en el interior, de las apreciaciones que uno hace en su entorno, genera estados emocionales distintos a los que estamos acostumbrados a sentir en el correr de la vida, ¿no? Entonces, esto que sentimos en ese momento es como una inspiración que viene de una atención que estamos tratando de poner al espíritu. Perfecto. Pero muchas veces no es más que un estado emocional, no es en realidad un cambio de conciencia por haber vivido esa experiencia unos días. Entonces, como es un estado emocional y no el fruto de un trabajo o una conquista, es algo que en realidad es una cima que nos subimos en ese momento que tuvimos esa experiencia, pero luego descendimos otra vez al mundo en el que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Corriendo detrás de todas las cosas. Es decir, caemos en la realidad de ver lo que nos rodea y ya no nos parece como en aquel momento que se pueda cambiar, que pueda mejorar, y entonces vamos perdiendo las esperanzas, la fuerza, tal vez hasta la fe de que pueda producirse un cambio, y bueno, empezamos a dejar de lado ese impulso que sentíamos de poder apoyar un cambio o participar o ser partícipe, ¿no? de ese cambio con ideas nuevas, revolucionarias, para mejorar. Pero por eso, una cosa es alcanzar el estado de conciencia en donde nada me cambiará en la conciencia, nada me cambiará lo que he comprendido, lo que he alcanzado, no importa lo que suceda en el entorno, porque es lo que sé que debo de hacer. Y otra cosa es confundirme con lo que he sentido emocionalmente. Lo entendí, pero fue más fuerte la expresión emocional o la manifestación emocional de lo que entendí que en realidad lo que entendí en sí, porque me dejó llevar por esa emoción. Pero lo que yo entendí cuando vuelvo al mundo en el que vivo normalmente, fuera del retiro, me encuentro con la realidad en donde la mayor parte de las veces es muy difícil llevar a la práctica eso que allá resultaba fácil. Pero claro, resultaba fácil porque el retiro era para eso. Todas las personas que fueron de una o de otra manera se amoldaban, se adaptaban a ese orden que se llevaba de esa manera, ¿no? Con esa intención, o tenía la misma intención. Pero es decir, había personas que lo supervisaban para que se mantuvieran dentro de una línea de conducta o de atención. Pero en la calle eso no está. Lo único que va a marcar nuestra línea de conducta es nuestra conciencia. Y cuando vemos que la conciencia nos está diciendo que teníamos un propósito que era cambiar el mundo y mejorarlo, pero vemos que nadie se suma, nadie apoya, o muy pocas las personas, más que nada encontramos trabas, dificultades, ¿no? En aquel lugar, en el retiro espiritual, llegaba la hora de comer y todos nos sentábamos en la misma mesa a compartir una comida que había hecho alguien para nosotros.
pero cuando vamos a casa y vivimos y volvemos de trabajar todo el día, llegamos y nos tenemos que hacer la comida. Es decir, nos encontramos con la realidad de que no es esa situación que se daba en el retiro, ¿no? que de alguna manera, bueno, exaltaba lo que es la emoción que uno siente por todo eso, lo claro que se ve, lo simple que parece, bueno, la realidad de la vida nos empieza a enfrentar y a marcar que no es tan fácil como se veía desde aquel lugar, porque las personas que nos rodean en el trabajo, en la familia, en la calle, conocidos o no, no son parte de ese retiro espiritual y tienen otros propósitos o otra visión, ¿no? Entonces, digo que naturalmente me parece que se va perdiendo esa fuerza porque no lo tenemos encarnado, no lo tenemos claro en conciencia. Cuando lo tenemos claro en conciencia, vamos a enfrentar esa realidad de muchas personas que nos rodean, que se opondrán a lo que queremos hacer, o a las ideas que tenemos, o a querer llevar luz, o al ser más desinteresados a la hora de hacer, aunque las personas se opongan y no encontremos personas que se sumen, nosotros vamos a seguir adelante con ese propósito, con ese objetivo, porque nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer. Y no nos interesa que los demás no nos apoyen. Si nos apoyan, sabemos que habrá más fuerzas que se sumarán para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces se podrá alcanzar antes y con menor esfuerzo. Pero si no es así, yo no voy a desistir, porque sé que lo que tengo que hacer es tratar de poner de mi parte el granito de arena necesario o los granos de arena necesarios para poder ayudar a que este mundo cambie. Pero me parece que, bueno, el porqué de ir con el paso de los días, olvidándose de aquel propósito que uno tenía en un momento, es porque empieza a reemplazar aquel estado emocional de elevación o de profundidad en el ser, empiezan a reemplazar los estados emocionales que se generan por la realidad que vivimos, en donde es una complicación tras otra, un problema que no terminamos de salir, que empiezan otros. Entonces todo eso nos lleva a considerar que no tenemos el tiempo para cambiar el mundo si ni siquiera nos da el tiempo para mejorar nuestra vida. Así. Bueno, nos están empezando a llegar por Facebook, por Instagram, saludos. Vamos a hacer así. Ahora leemos algunos saludos, después nos presentamos y luego de la presentación del programa leemos tanto las preguntas de la gente como algunas que tenemos para hacer Diego y yo, siempre y cuando nos entre en la hora del programa. Nos saluda Tusi del Reino, nos dice hola, presente. Mariela Sicabo, hola, nos saluda. Graciela Gambali, buenas noches, gente. Olga Aguiar, desde Mendoza, nos dice buenas noches, saludos a Daniel, Diego y Gabriel. Lore Moreira también nos saluda, Fabi Guardo, Ana María Bosque, Danito Marcianesi. Bueno, y hay varios saludos más. Luego de la presentación, vamos con las preguntas. Capítulo 74, con la conducción de Diego Batista y quien les habla, Gabriel Chichone. En la operación técnica, Leo Arce, que aprovechamos para saludarlo, que ayer fue el día del operador de radio. Gracias, Leo, por estar ahí. En redes sociales nos ayudan Ezequiel Navarro y Claudia Batista, y hoy contamos con la participación de Daniel Ferminades. El amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da, cuando crea. Ahora, en Amor por la Radio, conversamos con Daniel Ferminades. Bueno, y como decíamos al principio, tenemos unas cuantas preguntas de los oyentes, pero no sé, Diego, si querés arrancar con alguna voz que nos haya quedado. Un poco para continuar con esto que veníamos hablando del retiro espiritual, el tiempo que uno a veces utiliza o debería utilizar para pensar. Cuando uno se pone a pensar, Daniel, y te pregunto esto,
cuando uno empieza a hacer reflexión sobre lo que hace uno, sobre todo sobre lo que hizo, y a veces se encuentra con situaciones de la vida en donde para poder salir airoso de alguna situación comprometida, tuvo que perjudicar a alguien. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? A veces se hace algo que perjudica a un tercero, pero porque es la única manera de yo poder salirme de ese problema. O sea, entre dos opciones malas, una que me perjudica a mí directamente y otra que me perjudica a otro, elijo perjudicar a otro, y con eso después cargo en mi vida, porque eso se transforma en mí en un pesar. Pero cuando vuelvo a posicionarme en esa situación, descubro que hoy volvería a hacer lo mismo. Y se me transforma en una culpa más grande aún. Porque digo, ¿cómo puede ser que esté optando sabiendo que con esta decisión estoy perjudicando a otro? Pero bueno, es la única salida que me queda. ¿Cómo se hace para poder librarse de eso, de esa carga, de ese peso? Y eso seguramente también está cargando con algo que en algún momento voy a tener que pagar, por así decirlo. Es una carga que llevo conmigo que alguna vez voy a tener que rendir cuentas de eso. ¿Cómo se puede hacer para librarse de eso? Para despejarme mentalmente, que no sea algo que me carga me carga las espaldas todo el tiempo. No sé si hay que librarse de esa, a ver, de la visión que uno pueda tener de que resulta ser una carga el obrar incorrectamente o el volver a repetir una equivocación o el seguir obrando egoístamente. Digo, porque uno no tiene que pensar que lo más importante solo es uno y que no hay otras alternativas que las que se presentan o que las que uno conoce. No siempre hay que estar buscando otras alternativas si la que estamos siguiendo no nos permite que en lo posible todos salgan beneficiados con un accionar o con un esfuerzo de parte de uno, ¿no? Entonces, tengo que aprender de lo que he pasado. Como vos decís, a veces pasa que se vuelven a repetir ciertos hechos en la vida que me ponen en una situación parecida a la que viví en otro momento y vuelvo a tomar, y no veo otra opción, la misma salida que en aquel momento, que me llevó a que mi conciencia evaluara que si había otras alternativas o me llamara la atención porque me mostró que no era la más correcta y hoy lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, digo, no sé si es cuestión de quitarse ese peso de encima, sino más vale asumirlo y hacerse cargo de la responsabilidad que uno tiene. A ver, la vida nos enseña a todos constantemente. Lo que pasa es que no todos reciben las mismas lecciones, no todos están en el mismo grado de conciencia para recibir aún la misma lección de la misma manera, no todos están preparados o capacitados para poner en práctica lo que la vida les dio como una enseñanza. Cuando salimos a la calle de la escuela, pongamos que nos toca como ciudadanos compartir, ¿no? Tenemos cada uno nuestro grado de conciencia. Y entonces, dependiendo de la situación que nos toca vivir, será la forma en la que llevemos adelante nuestra vida y resolvamos los asuntos que se presentan. Entonces, en la teoría de los libros o dentro del aula, lo que la vida nos enseña, de repente nos queda claro, pero cuando tenemos que llevarlo a la práctica es donde vemos cómo eso se tiene que implementar para que verdaderamente resulte en un beneficio para toda la sociedad de la que formamos parte o conformamos, ¿no? Entonces, tengo que estar aprendiendo constantemente de lo que hago para tratar de mejorar en un futuro que posiblemente vuelva a reiterarse este hecho o la situación que tengo que vivir, que es similar, semejante a la ya vivida, que en su momento cuando la observé me di cuenta que cometí errores, que podría haberse hecho distinto, que no correspondía, que no era lo que quería,
Entonces tengo que ir viendo cómo puedo mejorarlo para la próxima. Por un lado eso, por el otro también hay que ver cuántas situaciones que se dan en donde me veo obligado a hacer cosas que no me agradan o donde no me queda otra alternativa, que podría evitar estar enfrentando, viviendo esas situaciones, ¿no? Porque podemos muchas veces elegir evitar tener que vivir esas situaciones. Cuando no podemos elegir es una cosa, pero cuando podemos elegir, ahora, no sé, si a mí hay algo que tengo como debilidad y me tienta dentro del mundo, yo frecuentar el espacio donde esa tentación está presente es estar provocando de alguna manera a mi debilidad para tener que vivir esto y poniéndola en situación de poniéndome en situación de tomar una decisión en el momento que todavía yo no he trabajado para fortalecerme. Entonces, ¿puedo evitar vivir esa situación? Bueno, a veces puedo evitar vivir esa situación donde sé que ahí se encuentra presente la posibilidad de que se dé, valga la redundancia, esta situación en donde yo suelo a lo mejor tropezar, ¿no? O optar por seguir mis impulsos egoístas, pero por el solo hecho de que no tengo otra salida, otra solución. Entonces, tenemos que estar viendo constantemente las elecciones que tomamos en la vida, porque de acuerdo a eso también se dan los frutos que vayamos obteniendo, ¿no? Es decir, dependiendo de cada decisión que tomamos, es como un pequeño camino que decidimos transitar con un fin, y bueno, dependiendo de cómo lo tomamos o desde dónde lo vemos, será que resulte más escabroso o no, o que, aunque parezca similar al que vengo siguiendo siempre, puedo ir haciendo pequeñas modificaciones, ¿no? A partir de ir aprendiendo de cada una de las situaciones. Cada vez que yo me arrimo acá en donde vivo, junto al río, me arrimo a ver una puesta de sol, todos los días el sol se pone más o menos por el mismo lugar a mis ojos, dependiendo de la estación, ¿no? Se inclina un poco más, menos, pero todos los días hay algo distinto. Es decir, no es lo mismo. Yo aprendo, recuerdo todo esto, ¿no? Es decir, lo voy incorporando a mí. Hay pequeños detalles, hechos, que tienen que servirnos para enriquecer nuestra conciencia, para mejorar el día de mañana y poder apreciar más ese presente que nos toca vivir. Pero seguro que no, aunque la situación parezca similar, y la decisión que se toma es similar a la ya tomada y uno entiende como en su momento que volvió a equivocarse o a hacer algo que no es lo correcto, hay cosas muchas que cambiaron, ¿no? Y más pueden cambiar cuanto más conciencia esté presente en esa situación. Pero tenemos que hacernos cargo de los errores que cometemos. A ver, podemos querer pensar que el karma viene a nuestra vida para que de alguna manera nivelemos deudas o las saldemos buscando eso, pero podemos ser nosotros conscientes de las deudas que tenemos y no esperar que el karma nos lo muestre, ¿no? Entonces, si sé que lo hice mal, si sé que no lo hice de la mejor manera, si sé y me di cuenta luego de haber cometido el error de hacerlo indebidamente, que se podría hacer mejor, no puedo cambiar lo que hice, pero doy gracias a que aprendí de lo que hice, aprendí lo que no tengo que hacer, o aprendí a hacerlo mejor, y entonces voy a estar atento para hacerlo mejor. Y aunque se vuelva a dar esta situación al día siguiente, ya ahí voy a incorporar lo que aprendí. Entonces de a poco voy cambiando, ¿no? No todo es tan fácil como que pudiéramos decir blanco y negro, y es una cosa o la otra, ¿no? Hay a veces situaciones que están ahí en un terreno difícil de analizar, si están de un extremo o del otro, y que nos fuerza a tener que tomar una decisión, y que a veces las decisiones que tomamos, aunque para nosotros son correctas, para los demás no. Entonces son muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta para tomar decisiones a la hora de hacer, siempre que lo que uno hace y produce alcance también a los demás. Es así.
Bueno, estamos conversando con Daniel Ferminades en Amor por la Radio y llegan los mensajes por Facebook, por Instagram. Jorge y Eva de Lanús nos saludan, también lo hace Marité Crea, que nos dice buenas noches. Y tenemos algunas preguntas de los oyentes. Leo la primera, que en realidad es del programa pasado, la hace Norma Castañeda y dice, ¿los problemas serían como exámenes para ir evolucionando? En parte estuvo respondida recién, pero no sé si querés ampliar un poquito sobre eso, Daniel. Sí. Los, los problemas existen como existimos nosotros, pero gracias a que existimos nosotros, los problemas van a dejar de existir un día, ¿no? Es decir, si nosotros estamos atentos a resolverlos, van a dejar de existir como tal, es decir, dejarán de llamarse problemas. Ajá. Es decir, cuando uno resuelve un problema, deja de ser lo que dice ser, un problema. Y lo que nos queda es la solución. Entonces, ante la situación que antes yo enfrentaba como un problema, ahora la enfrento teniendo y conociendo la solución. Entonces yo ya no veo un problema, sino que veo un trabajo que tengo que realizar, en donde tengo que aplicar lo que aprendí. No son pruebas, porque la vida no nos pone pruebas, no nos pone a pruebas. Es decir, nosotros somos los que podemos entender que es una prueba o no. Porque hay personas a las cuales se les repiten las situaciones y se les vuelve a complicar la vida o la existencia con esos problemas que no resuelven y siguen sin resolver, y entonces no lo están viendo como una prueba, no lo están tratando como una prueba, sino que como algo que no quisieran tener que padecer, pero no entienden que por el solo hecho de no tratarlo, sigue existiendo. Es simple, es sencillo, ¿no? Es decir, en la vida hoy nos dio una lección el maestro y nos hizo una prueba o nos dio un problema para resolver, y él no quiso complicarnos la vida, ¿no? Lo que quiso es que aprendamos a resolver, porque este problema que el maestro nos pasó en un papel y nos pidió que copiáramos de un pizarrón, es una situación tal vez hipotética que en un futuro podamos llegar a vivir, ¿no? Es decir, no es concreta en ese momento, un futuro puede llegar a convertirse en una realidad, y si cuando en ese futuro llega, si es que llega, nosotros tenemos la solución, lo podemos hasta llegar a ver venir y podemos hasta tal vez evitar que se convierta en un problema, poniendo a tiempo la solución, o encarando el camino que corresponde para evitar que se genere. Y a veces hay problemas que no dependen de nosotros, sino que son parte de la sociedad en la que estamos, o de aquellos alumnos que prestan menos atención en el aula, ¿no? Y entonces complican su existencia y también la de los que los rodean, pero aquellos que sí aprendieron y pueden llegar a aplicar lo que aprendieron, pueden evitar de padecerlo como un problema. Y en la medida que cada uno de nosotros lo resolvamos, van a dejar de existir para todos, porque ya no va a ser un problema que a mí me aqueje, ni me distraiga, ni me desequilibre, sino que voy a estar con la solución que trae todo lo contrario, ¿no? Equilibrio, trae paz, trae tranquilidad, seguridad, firmeza, es decir, fuerza de voluntad. Porque cuando yo tengo que hacer algo, sé lo que tengo que hacer, pero cuando yo no sé lo que tengo que hacer, es ahí en donde entonces me falta la voluntad, me falta seguridad, me falta firmeza, me falta conocimiento. Y si a mí me falta todo esto, ¿qué estoy aportando yo a la sociedad? Es decir, ¿estoy trayendo luz o estoy siendo parte del problema? Entonces, si quiero dejar de ser parte del problema, si quiero dejar de generar problemas, tengo que aplicarme en mis estudios. Yo eso lo puedo ver como, si quiero, como una prueba que me pone la vida, pero yo entiendo que el cielo no anda buscando a las personas para ponerle pruebas, anda tratando de llegar a su corazón para que entiendan que tienen que escucharlo y seguir sus impulsos, ¿no? Es decir, amorosos por la vida, ver todo lo que les rodea con amor, no con intenciones o fines egoístas. Entonces, será una prueba
como puedo decir, una tentación cuando en mí está la debilidad del deseo. Pero cuando yo eso lo tengo superado, no es ni una prueba ni una tentación, es simplemente algo que se presenta en mi vida que tengo que encarar como un trabajo al cual amo. Entonces, cuando lo amo, no reniego del trabajo. Cuando no pongo amor, suelo renegar del trabajo, suelo quejarme mucho, suelo hacer más grande el problema tal vez de lo que es, porque quiero llamar la atención de los demás sobre mí, bueno, todas estas cuestiones que entran del ego presente. Bueno, si les parece, vamos a escuchar una canción, 3, 4 minutos, y después volvemos con más preguntas para Daniel Ferminades. Diego, Chicho, a los oyentes les gusta lo que yo hago, así que ahora presento otra sección. Es hora de Amor en Clave de Sol. Y hoy vamos a escuchar una canción de Piero, del Tano Piero. Te estoy mirando. ¿Eh? Te estoy mirando. Sí, yo veo que lo estás mirando a Daniel, por ahí depende. ¿Sí? No, tenés razón. No, tenés razón. Bueno, vamos a escuchar una canción de Piero en vivo. El tema se llama Ojalá. Escuchábamos a Piero y perdón que interrumpamos la canción, pero la verdad es que tenemos tantas preguntas que sería una lástima dejarlas afuera. Tenemos, por ejemplo, también del programa pasado quedó pendiente la pregunta de Roxy Joffre, dice, si el Maestro Jesús dijo que nosotros podríamos hacer lo mismo que Él, ¿en dónde es que nos trabamos? Perdón, me parece que no se escucha, Daniel. No soy yo. Todavía. Sí, pero me movió la boca. No habló, perdón. Sí. Daniel, tenés en mute, silenciado estás. ¿No? Perdón. Ahora. Ahí va. Ahí está. No sé por qué. No sé por qué se mutó. Bueno, ahora vamos. Sí, ahora se escucha. Escuchaste la pregunta, ¿no? Sí. Escuché la pregunta. Jesús dijo que podríamos hacer lo mismo que Él, pero lo que nos estamos olvidando es que no somos lo mismo que Él. Claro. Entonces, para hacer lo mismo que Él hay que encarnar el amor de Dios. Y el amor de Dios se encarna en cada acción, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada expresión, en cada hecho, en cada impulso del corazón que no encuentra resistencia en nuestra personalidad para expresarse con pureza, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos creer que sabemos de Jesús, que podemos saber de Jesús porque leímos de su vida en un libro, pero pongámonos a tratar de entender con más profundidad lo que es ser ese amor, ¿no? Encarnado. Entonces, principalmente, que esto vivo repitiéndolo, tenemos que entender que Él vino a enseñarnos a que el amor hay que encarnarlo, es decir, hay que hacerlo parte de nuestra vida, hay que hacerlo parte de nuestra materia o partícipe dentro de nuestra materia en el obrar constante, ¿no? de nuestra vida. Entonces, pensar, como decía, en función del amor, sentir ese amor. Pero nos está faltando entender esto, ¿no? Que tenemos que encarnarlo. No, me parece que muchas personas están esperando el milagro de que un día ese amor llegue a su vida y se comience a expresar como Jesús lo hacía. Pero de Jesús sabemos en su expresión como maestro a partir de los 30 años, pero la mayor parte de las personas no sabe de lo que hizo los 30 años antes. Como humano, es un ser que bajó del cielo,
que tuvo una vida de humano, en donde en su humanidad tuvo que entrar en contacto con su espíritu, o desde su humanidad con su espíritu, con su padre, para poder acceder directo a esa fuente, ¿no? Sin intermediarios, donde pueda expresarse con claridad el amor de Dios. Pero para eso también tuvo que controlar, que gobernar sus vehículos de expresión. Que de alguna manera, sin términos muy complicados, pero está claramente expresado en las escrituras, ¿no? Es decir, hasta tuvo que ir al desierto, al último momento de su evolución y de su crecimiento, tuvo que ir al desierto para enfrentar al demonio con las últimas tentaciones con las que podía llegar a él, ¿no? Es decir, cuando él llegó al desierto, para ese momento Jesús había renunciado a todo lo que de alguna manera podía ambicionar un humano dentro del mundo. Entonces se había verdaderamente vuelto un ser que estaba revestido con una forma pura material, ¿no? Ya lo único que abrazaba era a Dios y al servicio y a su plan. Pero claro, quedaba en esta tarea de tener que enfrentar esa tentación de la materia y del mundo, que te dice que podés tener gobierno sobre el mundo manejando los elementos como él podía hacerlo, ¿no? Bueno, todo esto que el demonio le tentaba. Pero digo, nunca vamos a llegar a ser Jesús, porque Jesús hay uno solo. Pero que Jesús haya uno solo no quiere decir que nosotros seamos menos o pocas cosas, porque como bien dicen en la pregunta, él dijo que podíamos hacer lo mismo que él, es decir, todo esto y mucho más podéis hacer vosotros. Entonces todavía podemos ir más allá, pero para ir más allá hay que romper las barreras que nosotros aceptamos, parece a veces que están ahí presentes, que no se pueden transgredir, ¿no? Que no se pueden pasar. Pero muchas las pone la misma sociedad o acepta que están y nadie se atreve a pasarlas. Nadie a muchas personas no quieren pasarlas porque tienen miedo de que al pasar esas barreras quede detrás tantas cosas que todavía anhelan o sienten de valor. Bueno, son muchas cosas que Jesús hizo antes de ponerse a transmitir las enseñanzas que transmitía. Lo que pasa es que esa parte está velada para la sociedad y parece ser que él mágicamente de un día para el otro comenzó a dar las enseñanzas. En su vida hay mucha magia porque su maestro es un mago, ¿no? Celestial, entonces todo eso es una realidad para él, pero cuando se viene al mundo, se viene a dar ejemplo. Entonces él vino a dar ejemplo de lo que todos tenemos que hacer, nos vino a mostrar lo que él puede hacer. Él dijo que todos podemos hacer lo que él hacía, que podemos ir mucho más allá, mucho más que esto podéis hacer. Sí, es verdad, pero ¿por qué no podemos? Y porque no nos lo proponemos. Ahora, no pensemos que a partir de ahora mi vida puede ser como la de Jesús. A partir de ahora entiendo que tengo que tener más compromiso con el amor y no traicionarlo, dejando que mis egos gobiernen las situaciones, ¿no? Y me lleven a enfrentamientos, a marcar las diferencias, a buscar los errores en el prójimo, sino que comience yo a mirar en mi interior cómo puedo hacer para mejorar, para comenzar a limpiar este receptáculo que soy del amor de Dios, para que encuentre su lugar en mí. Si hay en mi oscuridad, que la luz comience a hacerse presente para poder combatir esa oscuridad, pero no esperar que la luz lo haga mágicamente mientras yo alimento la oscuridad, porque tengo libre albedrío. Si elijo hacer las cosas egoístamente, el Padre no va a intervenir, porque es mi decisión, tengo mi libre albedrío. Nosotros quisiéramos que Él nos ordene, nos diga qué hacer y no nos dé otras alternativas. Estoy seguro que no nos gustaría que nos tratara como un esclavo, ¿no? Entonces, tenemos el libre albedrío, es cuestión de elegir. Lo que Jesús dijo que podemos hacer es una elección nuestra, es una elección de cada momento, de cada situación, en cada presente que estamos viviendo. Veamos de poner el amor. Nunca lo haremos como Jesús porque somos nosotros, un individuo distinto.
no somos Él, pero encaminémonos hacia lo que Él nos mostró que podemos hacer y hasta nos dijo que podemos ir más allá. Ok. Bueno, tenemos 4 preguntas al menos que estoy viendo yo acá de los oyentes. Quiero nombrarlos primero porque seguramente no van a entrar la respuesta de las 4, pero al menos nombrarlos. Marta Quirantes nos hace una pregunta. Lena también. Hace Trazos de Uruguay. Estos son los nombres de los usuarios de Facebook o de Instagram. Y Claudia Luz Propia. Pregunto en orden de aparición o de llegada. Marta Quirantes dice: últimamente se habla de la presencia de ovnis y de seres extraterrestres. ¿Tienen que ver con la evolución de la humanidad? ¿Tienen alguna relación con los maestros o con los seres de luz? Antes de que respondas, Daniel, perdóname, quería aclarar que nos quedan 8 minutos, ¿no?, de programa. No es que te quiera condicionar, pero te estoy condicionando. Está bien, acepto la condición. Así que creo que, bueno, sí, vamos a... sí, es poco, obviamente, pero sí, tienen que ver con nuestra evolución y con el momento que estamos viviendo en la humanidad. Ahora, hoy son visibles como han sido visibles siempre, esporádicamente, nada más que hoy existen todas estas redes por las cuales podemos enterarnos enseguida, ¿no? Lo vio una persona que estaba en la montaña y todo el mundo se está enterando y se hacen noticias por todo el mundo de ese acontecimiento, que depende de quién lo toma, hasta dónde llega esa noticia y el desarrollo que tiene. Pero siempre han estado presentes, porque no somos los únicos seres que existimos en la creación, hay humanidades más evolucionadas, hay menos evolucionadas. Bueno, nosotros estamos evolucionando tecnológicamente, no tanto espiritualmente, pero hay humanidades que evolucionaron espiritualmente y desde esa evolución espiritual trabajaron para una evolución tecnológica muy superior a la que nosotros podemos imaginar, y esto les permitió hacer lo que estamos queriendo hacer, llegar a otros planetas, pero nada más que ellos no tienen la intención, como nosotros todavía con nuestro egoísmo, de ir a Marte a crear oxígeno. Es decir, no quieren ir a cambiar el planeta para ponerlo y acondicionarlo para ellos, ¿no? Es decir, van con respeto, ellos vienen acá con respeto, nos respetan y saben que esto que yo digo siempre, un maestro no enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Ellos no van a venir a querer cambiar las cosas o a enseñarnos cosas que todavía no estamos en condiciones de aprender. Algunas personas están más abiertas, algunas personas tienen contactos y pueden acceder a ciertos conocimientos, y otras están muy cerradas, que son la mayoría, lamentablemente. Nos cuesta aceptar lo que nosotros mismos no pudimos comprobar, ¿no? Lo que va más allá de nuestra estructura o a lo mejor la sacude. Entonces hay otras personas que están más abiertas a la vida en toda la creación, ¿no? Ahora, ellos están ayudándonos en el proceso evolutivo y están, por supuesto, con los maestros, con la hermandad, participando. Desde un lugar más cercano aún que los propios maestros, porque su evolución tecnológica, también más cercana a nuestro mundo material, les permite llegar a ayudar a tratar ciertos asuntos de manejo de energías más materializadas, ¿no? Para que nos mantengamos dentro de un cierto equilibrio y, bueno, no se nos vaya de las manos esta convivencia social que tenemos que encarar. Una más. Lena pregunta: ¿cómo definirías al Cristo hoy? Como siempre, el amor de Dios volvemos a esto, el Cristo vive en potencia en el corazón de cada uno, es decir, el amor de Dios está en el corazón de cada uno, es lo que en esencia somos, pero también es lo que se tiene que desarrollar. Para que se desarrolle ese amor, tiene que encontrar las vías para poder expresarse. Y a la hora de expresarse, ir haciendo la experiencia de vivir ese amor y aprendiendo de esta situación. Muchas veces con errores, pero no serán errores egoístas, sino que serán errores por la falta de experiencia a la hora de manifestar el amor, ¿no? Entonces, una cosa es tratar de imitar a Jesús leyendo lo que dicen que hizo,
y otra cosa es tratar de ser nosotros, en el amor que hay en nuestro corazón, espontáneos y sinceros, bueno, y amorosos como debe ser, el amor de Dios, ¿no? Con pureza, sin otra intención más que la de llegar a atender la necesidad que todos puedan llegar a tener, y ese mismo proceso y ese mismo paso de energía amorosa por nosotros nos ayuda a evolucionar. Pero siempre estoy hablando de trabajo, no es estar pidiendo que baje de los cielos la luz que nos cambia, sino que salga del corazón la luz que nos puede cambiar. Entonces, de los cielos están incentivándose al amor en el corazón de cada uno, al Cristo interno, para que se manifieste. Ese Cristo interno tendrá un día cuando entendamos que queremos comprometernos con la enseñanza y entonces encaremos una vida como discípulos. Ese Cristo interno un día encontrará que tiene un maestro que está por encima de él, que es el Cristo que se denomina jerárquico, ¿no? Entonces, para todo hay un camino y hay un tiempo, pero comienza por el cambio de cada uno lo personal. Muy bien. Bueno, solamente menciono a las preguntas que quedarán para otra ocasión, o a los usuarios que son Acetrazos de Uruguay, Claudia de Luz Propia y Anda Pez. Estas preguntas las guardamos para la próxima. Siempre habrá alguna nueva oportunidad de tener a Daniel Ferminades con nosotros. Diego. Que se termine la pandemia, dicen, así puede volver a dar charlas en Uruguay. Es verdad, eso dice Acetrazos. ¿Qué decías, Daniel? Perdón. Yo no quiero, ya lo hablamos nosotros más internamente, yo no quiero ocuparles el espacio de todo el tiempo para que ustedes también tengan sus contactos con las personas. Yo estoy abierto cuando lo necesiten a poder seguir en contacto. Por ahí podemos dejar un programa al próximo que los disfruten a ustedes. Y en el siguiente vuelvo a entrar. Sí. ¿En qué compromiso nos pones, Daniel? Sí. ¿En qué compromiso pones a la gente que nos va a tener que disfrutar a nosotros? Por ejemplo. Claro, no, está bien. Tenemos cada uno nuestros espacios. Yo no tengo problema. Mañana estás con los amigos de Aprendamos Juntos. Con Enzo, ¿no? Porque en realidad la pandemia hizo que algunos se queden en casa. Viste, la pandemia delata la edad de algunos. Sí, ¿no? Hay algunos que no pueden salir. Una esa y otra que, bueno, más allá de la edad está el hecho también de que no se pueden estar tantas personas en el mismo sitio, todos juntos ahí en una mesa, ¿no? Entonces, bueno, quedamos los que estamos. Bueno, también hemos podido, a partir del programa pasado, duplicar el tiempo, porque nos pasa esto que siempre quedan preguntas, y bueno, igual siempre quedan preguntas, pero tenemos más tiempo para responder alguna que otra. Bueno, entonces mañana con Enzo Sandomeni, más tarde con Claudia De Brasi en su espacio. Y bueno, Chicho. Llegamos al fin. ¿Salió bien el programa, te parece? Viste que cuando las cosas salen bien, ¿esto qué significa, este gestito? Cuando las cosas salen bien. Ok. ¿Qué es esto? No. ¿Qué, un gestito de idea? Ah, gestito de idea, ¿no? La cosa salió redondita. Buenísimo. Reuniones. Nos podemos ir con el gestito de idea, si te parece.